¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre a esta hora nos asomamos en 7 Televalencia. Arrancamos ahora, seguimos analizando todos los resultados que nos dejaron esa cita con las urnas 28M y también sobre todo lo que nos viene, ese 23J con el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. 3 amigos, 3 contertulios de excepción para compartir los próximos minutos con ellos. Les presento, es vicedecana de periodismo del CEU Cardenal Herrera, Anun Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Silvia. Bueno, cambio importante en las instituciones valencianas, ¿no? Importantísimo, es un cambio que está por ver todavía en qué se va a materializar, pero importante, importantísimo y apasionante para los que nos dedicamos a la comunicación, claro. Así es cierto. Bueno, pues bienvenida. Saludamos también a nuestro invitado, es abogado, diputado ahora del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Valencia. Vicente Ibor, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, enhorabuena por esos resultados. Pues muchas gracias, la verdad es que estamos muy satisfechos. Bueno, pues bienvenido. Muchas gracias. Y nuestro tercer invitado es abogado, concejal del Partido Socialista en su localidad, en Massanassa. Fran Raga, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Silvia. ¿Cómo va todo? Digiriendo los resultados también, ¿no? Sí, y empezando a trabajar desde ya. O sea que, bueno, con ánimos, esperanzas y sobre todo con muchas ganas. Bueno, pues bienvenido. Primera ronda, 28M, nos deja un cambio político en la Comunidad Valenciana. Es el inicio de lo que puede ocurrir a nivel estatal. Vicente Ibor, lo que está claro es que el Partido Popular saca buenos resultados. Quizás porque hubo un voto en clave nacional. ¿Esta es la interpretación? Sin ninguna duda. Es decir, yo creo que la política nacional ha influido muchísimo en el resultado tanto de locales como de autonómicas, porque lo podemos comprobar porque el resultado ha sido uniforme en toda España, no ha sido unas comunidades más que otras. Lo que pasa es que en este caso concreto, en mi opinión, en la Comunidad Valenciana había bastante cansancio del Botánico. Ya no digo tanto del Partido Socialista, sino del Pacto del Botánico. Al igual que a nivel nacional hay bastante cansancio en estos momentos de los pactos que ha llevado a Pedro Sánchez al gobierno, que lógicamente mediatizan las políticas. Aquí ha habido una política en los últimos 8 años que no era la propia del Partido Socialista, que era más sectaria de lo que era el Partido Socialista. Ha habido algunas políticas un poco extremistas que las ha asumido el Partido Socialista y ya pasa factura. Yo creo que es un punto de inflexión, claramente, es un cambio de ciclo sin ninguna duda, y yo creo que va a ser muy parecido el resultado en las nacionales. En las nacionales. Anun, ¿está de acuerdo con el análisis de Vicente? Absolutamente, sí. No sé si va a ser un cambio tan claro a nivel nacional, pero sí es cierto que desde el punto de vista autonómico, el local, que aparentemente, sobre todo el local, suele tener más referencia a la persona, ¿no?, que se presenta, en este caso ha ido a la marca, ha ido al partido. Y si es así, como lo está comentando Vicente, en las nacionales supuestamente se va a reflejar. De hecho, hay quien habla, ¿no?, de que esto ha sido una primera ronda para la segunda, que serán las nacionales. Está por ver. Veremos. Pero bueno, todo puede ocurrir. Fran, ¿qué análisis se hace de los resultados obtenidos en las municipales y autonómicas? ¿Cree que se penaliza ese Botánico, la gestión de los socios de gobierno del Partido Socialista? Bueno, yo coincido con Anun y con Vicente en el hecho de que se ha votado en clave nacional y no tanto en clave autonómica, aunque hay que recordar que el PSPB de Ximo Puig aumenta 4 diputados, si no recuerdo mal. Sí que es verdad que sus socios, Compromís y especialmente Podemos, desaparecen del escenario político autonómico. Y sí que creo, como decía, que se vota en clave nacional desde mi punto de vista de manera errónea, porque considero que en términos generales la Comunidad Valenciana, en lo que a la gente normal, digamos, respecta, no va mal. Quiero decir, hay empleo, hay inversión extranjera, la hipoteca reputacional que tenía la Comunidad Valenciana con todos los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular ya no está en la agenda política, ya no está sobre el debate, y creo que se ha votado de una manera, bueno, por supuestísimo, respetable, y eso vaya por delante, ¿no?, pero de una manera un tanto injusta, porque no considero que haya elementos objetivos para que se castigue la gestión del Botánico en un momento especialmente complicado como ha sido la pandemia y también la guerra de Ucrania. Creo que esa clave nacional ha pasado factura al Botánico y no tanto su gestión. Factura especialmente al presidente Ximo Puig, una figura que estaba fuerte, bien valorado quizás por la ciudadanía, pero claro, se encuentra con esa falta de apoyo de Podemos, que yo creo que ha sido clave también. De hecho, el presidente Puig ha tenido un mejor resultado que el que tuvo en las anteriores elecciones, con lo cual
creo que se lleva a pensar que la sociedad está cambiando hacia otra vez al bipartidismo. Creo que se rechazan esta especie de pactos Frankenstein o atípicos que todo vale para ocupar un sillón y que luego mediatiza las políticas. El presidente Puig yo creo que ha tenido un comportamiento hasta ahora bastante institucional y correcto, pero las políticas suyas han sido radicales y eso le ha penalizado. Y ahora me parece que el gesto que ha anunciado de no comparecer a la reunión con Carlos Mazón, que por cierto es la primera, porque Carlos Mazón ha respetado el orden de los más votados, creo que no le hace ningún bien a esa imagen que hasta ahora tenía. Pero bueno, es su decisión y habrá que respetar. Es su decisión. ¿Cómo se valora también, Anun? Ya ha anunciado Ximo Puig que no acudirá a ese primer encuentro, la ronda que ha planteado el futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Yo en esas cosas soy muy radical, ¿no? O sea, no sé si es la palabra, pero yo creo que debería acudir, igual que estamos comentando también a nivel más local, el tema de la vara de mando, ¿no? Sí. Acudir, no acudir, te la entrego, no te la entrego. Estos casos hay que ser generoso, hay deportividad, que ser, claro. Deportividad, el partido se gana o se pierde, pero hay que ser caballero y hay que ser generoso. Yo creo que también debería acudir. Fran, ¿cómo opina ese gesto que ya ha anunciado Ximo Puig? Bueno, yo creo que hay que poner un poquito en contexto quién es el Partido Popular o qué posición ocupa en la Comunidad Valenciana y cuál ocupa o cuál ha ocupado el Partido Socialista. Hasta no hace mucho el Partido Socialista era esa acusación en los tribunales contra el Partido Popular. Entonces, plantearse ahora 4, 5 u 8 años después que el Partido Socialista pueda abstenerse para que el Partido Popular gobierne, yo creo que es casi ciencia ficción, ¿no? Además, no podemos olvidar una cosa, y es que el Partido Popular de Carlos Mazón lleva toda la campaña diciendo, y ahora después de las elecciones también, que no tiene ningún reparo para llegar a acuerdos con Vox, tanto dentro del gobierno como fuera, como ha dicho, por ejemplo, María José Catalá en la Ciudad de Valencia. Yo creo que en ese contexto el Partido Socialista ni está ni puede estar, ¿no? Y entiendo perfectamente que al final hacer una reunión totalmente ficticia para nada, pues entiendo que no es el escenario, ¿no?, de Ximo Puig. Pero ese es el resultado final del posible acuerdo o falta de acuerdo. Pero el hecho institucional, además Carlos Mazón no ha hablado primero con Vox y luego el Partido Socialista, ha seguido el orden de los partidos más votados, creo que en un ejercicio de responsabilidad. Claro, que ni siquiera comparezca para decirle que no me voy a abstener y no voy a propiciar tu gobierno, creo que es un error de cálculo, porque es que hasta ahora, insisto, ya se ha comentado en otras tertulias aquí, tenía una imagen presidencialista que la acaba de perder. Es una lástima, porque yo no sé si seguirá el jefe de la oposición o no, pero el jefe de la oposición es un personaje absolutamente clave para el desarrollo de multitud de políticas que a veces hacen con nuestro apoyo y a veces con otros. Es una ocasión perdida, en mi opinión. Bueno, pues hay que dar la opinión de Vicente Ibel. Por cierto, Carlos Mazón ha afirmado hoy que defenderá, que quiere gobernar en solitario, de manera estable y para todos, antes de comenzar la ronda de consultas con los partidos, como estamos diciendo. Quizás es una posición estratégica de cara a las elecciones del 23J. No pacto todavía con Vox, me espero, intento aguantar este pacto. Sin duda. Yo no tengo la más mínima duda y no soy experta, pero el día 23 de julio intuyo que no estarán constituidos muchos de los gobiernos autonómicos, imagino. Y otros que sí que se habrán constituido, quizás estemos valorando las peticiones o las concesiones que se le haya hecho a Vox, con lo cual yo creo que es una estrategia bastante clara esa ralentización de la conformación, ¿no? O de llegar al acuerdo o no de cara al 23J. Yo creo que es obvio. Claro, gobernar en solitario es posible, Vicente. Sí, es posible, pero los números salen. Sí, los números salen siempre, en fin, pero muy duro para la adopción de acuerdos. De todas formas, efectivamente, completamente de acuerdo en que ahora todos los partidos estamos en una estrategia, lógicamente la estrategia de formar gobierno primero y encima en plena campaña electoral. Pero yo quiero recordar una cosa, en Castilla-León el pacto del Partido Popular con Vox le ha generado más votos para el Partido Popular y para Vox. O sea que realmente en términos electorales no parece que penalice mucho pactar con Vox. Penaliza más, en algunos casos, no pactar o incluso hacer otros pactos, digamos, no tan afines, entre comillas, en algunos puntos. Yo creo que no penaliza. No penaliza. Fran, ¿cómo se ve los pactos entre PP y Vox? ¿Se intentan aplazar después del 23J? Bueno, yo no tengo ningún género de dudas de que el Partido Popular pactará con Vox porque, como decía Vicente, ha sucedido en Castilla y León, ha sucedido en algunos ayuntamientos, ya se ha anunciado en algunos ayuntamientos y viene pasando
recientemente allá donde puede ser. Yo creo que es una mala noticia para los valencianos, es decir, al final el partido de Vox, más allá de lo que pueda representar ideológicamente o por su programa, tenemos que recordar que su cabeza de lista en la Comunidad Valenciana es una persona condenada por un delito de violencia de género, o en aquel momento tenía otra terminología. Creo que no es, y es público y notorio, creo que no es una buena noticia para los valencianos que el Partido Popular esté dispuesto, porque en el fondo lo está, aunque ahora de cara al 23J pues intente de alguna manera disimularlo planteando un posible gobierno en solitario. Creo que no es una buena noticia que Vox toque poder en la Comunidad Valenciana, porque entre otras cosas supone volver atrás en muchísimas políticas que PP y PSOE y otros partidos como Ciudadanos o Compromís, etcétera, han estado de acuerdo en las últimas legislaturas, ¿no? Sin ningún género de dudas, el Partido Popular pactará con Vox para gobernar allá donde haga falta, y también con los nacionalistas, quería decirlo, porque en Canarias, por ejemplo, ya han pactado con Coalición Canarias, o en la ciudad de Barcelona parece ser que ya están allanando el camino para que Trías, que representa a la derecha independentista nacionalista, alcance la alcaldía de Barcelona, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ver en los pactos lo que se pacta, claro, porque, por ejemplo, en el pacto de Castilla-León, que yo lo he leído, que son 36 puntos, no creo que nadie pueda considerar que ninguno de los 36 puntos afecte a cuestiones ideológicas extremas. Y son 36 puntos que además yo los he estudiado y los he comentado con el propio presidente de Castilla y León. Con lo cual hay que ver el contenido del pacto antes de criticarlo, porque el otro son estereotipos. Y el estereotipo no creo que sea correcto a la hora de valorar un acuerdo de gobierno. Bueno, pues hablábamos de la presidencia de la Generalitat, será para Carlos Mazón. La alcaldía de Valencia también en manos del Partido Popular. María José Catalá se convertirá en la próxima alcaldesa. ¿Cómo se valoran también estos resultados? Se penaliza también a Compromís. El PSOE no alcanza conseguir esa ilusión de la ciudadanía. ¿Cómo se han visto las campañas, Anun? Pues lo comentábamos personalmente tú y yo hace un poquito. Pues ha sido bastante curioso, no, pero ha sido el tsunami azul, donde el Partido Socialista se ha mantenido, se ha sostenido, ¿no? Después de mucho trabajo, porque la verdad es que la campaña que han hecho ha sido de mucho trabajo, también la del resto de partidos, pero se ha mantenido, y la impotencia de que eso no haya sido suficiente, creo que es lo que ha hecho mella, ¿no? Es una tristeza más o menos generalizada en el PSPV, aunque ahora con la ilusión supuestamente de las generales están empujando otra vez. Yo creo que desde luego en los partidos deportivos, en los de fútbol, cuando hay primero, segundo y tercero, el tercero, como ha ganado el cuarto, está contento, el primero, como ha ganado el segundo, también está contento, pero el segundo es el que más lamenta, ¿no? Porque es subcampeón, no ha conseguido la victoria. Y en este caso creo que ha hecho especial mella, aparte de la ilusión, ¿no?, de la victoria del PP, ha hecho una mella especial en el Partido Socialista, porque ha sido dura la campaña, ha trabajado mucho, y de hecho no han conseguido la reedición del Botanic por Compromís, que es el que no ha alcanzado o no ha obtenido la respuesta que pretendía. En este caso, el subcampeonato siempre es el que más sufre, ¿no? Sí, Fran, ¿está de acuerdo? Bueno, la ciudad de Valencia ya llevaba una legislatura decidiéndose por 16 concejales del bloque de la derecha frente a 17 de la izquierda. Yo creo que hay un elemento que no hemos comentado, y es que el Partido Popular ha absorbido prácticamente el 100% de los votantes de Ciudadanos, lo cual nos dice dos cosas. Una, que la mayoría de votantes de Ciudadanos eran de derecha o de centro derecha, y que al final los bloques no están tan distintos o no tienen unos resultados tan distintos. Ahí tenemos, a los que tenían cómo queda anteriormente. Las variaciones que se queda. Hay que prestar mucha importancia a los restos de los partidos. En esta ocasión la derecha ha concurrido a las elecciones mucho más unida que la izquierda. Ahí estaba la polémica que ha habido con la candidatura de Pilar Lima de Podemos, que ha restado un porcentaje importante, ¿no?, al bloque de la izquierda. Y la desaparición de Ciudadanos, que ha beneficiado sin ningún género de dudas al Partido Popular, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, muchas veces comentaba Vicente, vuelvo un poquito a lo anterior, que hay que ver el que se pacta, ¿no? Pero claro, al Partido Socialista, por ejemplo, lo han machacado por pactar la reforma laboral con los empresarios y con Bildu. Quiero decir, claro, al gobierno del Ayuntamiento de Valencia creo que le ha pasado factura también eso, es decir, ¿por qué se penaliza a Joan Ribó? Quiero decir, o a Sandra Gómez, ¿no? ¿Qué elemento objetivo hay en la ciudad de Valencia, más allá de que en un barrio pueda haber un problema puntual? Quiero decir, creo que esa ola nacional, ese discurso nacional lo ha empañado todo,
y al final pues ha provocado que ese concejal que claro, faltaba es que hablamos un bloque de un concejal, estaba todo haya tan caído ajustado a la derecha, ¿no? que hablar de una derrota no es justo tampoco, ¿no? Yo creo que las elecciones, o sea, los votos de Compromís no los ha perdido Ribó, se los ha perdido Grecci. Yo creo que la Sí. gestión de Grecci, Ha vamos, pasado todo, factura. no conozco a nadie que no critique la organización del tráfico en la ciudad de Valencia. La calle Colón, la saturación de la Gran Vía Marqués del Turia. Vamos, yo creo que ha sido algo desastroso absolutamente, porque Ribó, dentro de lo que cabe, ha estado un poco jugando a dos aguas y manteniendo el pacto con el Partido Socialista. Aparte, también institucionalmente, cuando recibió, por ejemplo, a la Junta del Colegio de Abogados de Valencia, cuando tomamos posesión, nos recibió inmediatamente Ribó y Chimo Puig, ¿no? Lo digo porque es un detalle muy importante, porque siempre los presidentes o alcaldes han recibido las nuevas juntas. Chimo Puig no lo consideró oportuno, pero Ribó nos recibió inmediatamente. Yo creo que ha sido Grecci. La circulación en Valencia es un absoluto caos. Y luego, una cosa muy importante si analizamos por barrios. En el barrio del Cabañal ha ganado el Partido Popular, con lo cual tampoco eran tan disparatadas las políticas de Rita Barberá al barrio del Cabañal, y sin embargo las promesas incumplidas de Compromís y del Partido Socialista hacia ese barrio creo que han dejado mucho rastro y han inclinado el voto hacia el Partido Popular. Sí, la movilidad ha sido clave en los resultados. Anun, esa concejalía polémica dirigida por Giuseppe Grecci. En parte sí, en parte yo creo que sí, pero me gustaría ligar a este aspecto el tema de la movilización o la desmovilización de los votantes, ¿no? El comportamiento electoral. Porque aquellos descontentos con esta regulación, con este modelo de ciudad donde se prioriza a los ciclistas y demás, han acudido más a votar. Y se han desmovilizado a aquellos que estaban como más conformes o que se asocian más con la izquierda. Yo creo que han estado especialmente motivados aquellos más disconformes con este modelo de ciudad y se han confiado o estaban más desmovilizados aquellos que sí estaban conformes, me parece, ¿no? Pues la movilización, completamente de acuerdo. efectivamente. Voto de castigo. Bueno, también es verdad que lo que comentaban, yo creo que eso se viene repitiendo siempre, ¿no? El votante de izquierdas es muy exigente con sus políticos, y yo creo que el votante tradicional de la derecha quizás es más constante en el voto, ¿no? Puede ser que haya cierta desilusión en cierta parte de la izquierda, y por eso tal vez explique esa bajada, que tampoco es una gran bajada, de Compromís después de 8 años de gobierno en la ciudad de Valencia. El tema de la movilidad siempre es polémico, ¿no? Pero claro, el gobierno de María José Catalá con el Partido Popular, o el que pudiera venir, al final tiene que cumplir con unos compromisos que vienen de Europa, de reducción de gases en las ciudades, de reducción del uso del vehículo privado, y tendrá que acometer reformas que a lo mejor tienen algún cambio con las que lleva a cabo Ribó, o las que han llevado a cabo Ribó y Sandra Gómez, pero serán igualmente dolorosas, entre comillas, Sí, que vamos para a el este vehículo modelo de privado peatonalizaciones, por ejemplo. Sí, exacto, quiero decir, eso es lo que viene. Bueno, con un pues ahí gobierno está el análisis de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Valencia. Por cierto, aquí tenemos representación de Paiporta, de Massanassa. ¿Cómo ha quedado ese cinturón? ¿Sigue siendo rojo, pero algo más azulado? Bueno, en Paiporta se ha subido el número de votos del Partido Popular. Paradójicamente se ha bajado un concejal, porque el octavo concejal de las pasadas salió por 4 votos y ahora ha estado la candidata a unos poquitos votos de conseguir el octavo. El Partido Socialista ha mantenido muy bien la postura y bueno, seguirá habiendo un gobierno del Partido Socialista con Compromís, porque no tiene otra solución en Paiporta, que es precisamente lo que han negado hasta ahora que iban a hacer, pero no tienen otro remedio que hacer un voto. Que llevarse bien, ¿no? Y pactar. Ya veremos cómo queda esta legislatura. El cinturón sigue siendo más rojo que azul, Fran. Este es el Sí. análisis. Sí, efectivamente, quitando de algunas alcaldías donde es La ves como seguro el Torrent, cambio. que decíamos. Ese... Claro, en Torrent gana el Partido Socialista, por ejemplo, o en Albal o en Chirivella, pero parece ser que un pacto entre PP y Vox, del cual no dudamos, podría desalojar al Partido Socialista, ¿no? Pero en general, en términos generales, la comarca, de hecho había un artículo hoy en la prensa valenciana respecto a la mancomunidad, ¿no? Que parece ser que será uno de los grandes bastiones que mantendrá el Partido Socialista. Anun, se premia quizás también a los alcaldes, ¿no? Que la mayoría estaban ya gobernando, sobre todo por la gestión realizada a lo mejor en pandemia, ¿no? No ha habido un castigo especial a los alcaldes que están gobernando. Sí, pero comentábamos hace unos minutos que en las elecciones locales se suele votar a la persona. Sí. En este caso ha habido
un voto la marca, claramente. Y además es que me da la sensación de que en determinadas campañas o estrategias de campaña no han sido afortunadas y no ha estado más en la propuesta, en la proposición de mejoras y demás, sino repasando lo que otros han hecho mal con anterioridad. Entonces creo que también ha fallado un poquito la estrategia en el planteamiento, porque al final no solo la persona es la que lleva votos a la urna, ¿no? Claro. Y en este caso se ha demostrado así. Y es que arrancábamos así la tertulia hablando de ese voto en clave nacional, las listas de Bildu, tema vivienda, yo creo que acapararon prácticamente toda la campaña. El fraude del voto por correo, en el que ha habido determinados concejales del Partido Socialista detenidos, ha habido mucha publicidad en cuanto a eso, lo que ha pasado, Tito Berni, es decir, es que el Partido Socialista se ha hinchado de hablar de la corrupción de los demás y nunca, no ha sido capaz de valorar la corrupción propia, porque la directora general de la Guardia Civil y los escándalos, ahora salen nuevas propiedades con la vinculación con los seres, la condena de los seres, el caso bochornoso de Tito Berni, es decir, todo ha salido justo en un periodo muy perjudicial para los intereses electorales del Partido Socialista, porque eso hubiera pasado hace 2 años y posiblemente se habría diluido informativamente. Pero todo, la verdad es que parece que ha sido la tormenta perfecta en contra de la campaña del Partido Socialista, y eso yo creo que ha pasado factura. Sí, Fran. Sí, muchas veces, de hecho estos días es un tema que se habla en las redes sociales, de esa tormenta perfecta, ¿no? de los plazos en los que se publican las sentencias y demás, pero yo creo que al final el debate de la corrupción, el eterno debate de la corrupción, yo creo que la corrupción es algo que tristemente afecta a todos los partidos y a todas las organizaciones humanas. Lo que pasa es que al final la diferencia está en cómo, yo pienso, cómo los partidos previenen esa corrupción y cómo la atajan. Estos días conocíamos el caso de Jorge Rodríguez, que daría para un programa y para mucho, ¿no? en la Diputación de Valencia, pero tan pronto se conoció aquella imputación y aquella detención, el Partido Socialista tomó cartas en el asunto, que es algo que nunca ha hecho el Partido Popular. El Partido Popular, cuando ha tenido algún caso, como los tienen muchísimos partidos, más pronto ha tapado y ha protegido a esos investigados antiguamente imputados, que no ha cortado de raíz el asunto, ¿no? Yo creo que tal vez haya habido esa tormenta perfecta, pero también es verdad que de algún modo los ciudadanos, yo creo que, como decíamos, han premiado a las personas que estaban en las alcaldías, por ejemplo, ¿no? Sí. La tónica general, salvo estos casos que comentábamos, o salvo los lugares donde se puedan hacer pactos que desalojen a uno o a otro partido, ha sido que los que estaban gobernando continúan. Y yo creo que eso es porque los ciudadanos a nivel municipal valoran, ¿no? esa gestión. Y yo creo que me pueden gustar más o menos los resultados, pero creo que eso es lo que hay que hacer, valorar la gestión local y demás. A lo mejor a Vicente en su pueblo no le gustan y a mí tampoco me gustan los resultados, pero al final yo creo que los ciudadanos de alguna manera lo que tienen que hacer es eso, ¿no? Valorar las gestiones de gobiernos y oposición y no tanto votar en función de si Bildu o no Bildu. Lo que pasa es que si haces un análisis de votos, porque al final lo que valen son los votos, es decir, luego está la distribución por la regla de Ohm de los concejales. Por ejemplo, Txelo Lizarde, nuestra candidata en Paiporta, ha sacado más votos que la candidatura autonómica. Sin embargo, por la aplicación de la regla de Ohm, la fuerza, digamos, la que tiene más representación en autonómicas es el PP. Absorbe. Y ha quedado el segundo. Es cuestión de matemáticas, pero si analizamos, como hacemos en todos los partidos, los votos brutos, pues la cosa ha estado tan ajustada que no se puede decir que ha habido un apoyo total a los alcaldes que estaban o no. Es decir, ha estado muy ajustado. Yo insisto que eso sí. Otra vez la sociedad vuelve al bipartidismo de forma absolutamente clara. Eso sí que es un análisis que hago yo intentando ser independiente, que no lo soy. Sí. Pero creo que... No, totalmente, y así se ve, bueno, pues en el reparto de concejales y de diputados. Enseguida entramos en clave nacional, pero lo comentaba Fran, el caso de Jorge Rodríguez. Bueno, pues en manos está la Diputación de Valencia. Veremos qué pasa, porque ese diputado daría la diputación al Partido Popular, al Partido Socialista. Anu. Está la incógnita, apasionante. No, todo es apasionante en este momento, sobre todo para los que nos dedicamos a la información, pero en la clave Diputación de Valencia está más que interesante. Que esté en las manos de Jorge Rodríguez, en las manos de Lavallén Soneix, ¿qué va a pasar? Ahí está, lo ha pasado la muy mal. Personalmente él lo ha pasado muy mal. Sí. Puede ser muy generoso con su expartido y tiene la llave de la presidencia de la Diputación y entregársela a Carlos Bielsa, o puede abstenerse
y darla al Partido Popular, Vicente Monpó, en este bueno, caso. El partido más votado, con lo cual yo creo que esa incógnita la tiene él y la sabe solo él, porque la ha vivido muy dura además. Es cierto. Fran, bueno, veremos qué pasa. Sí. Curioso, ¿no? Que a Jorge Rodríguez, quien fuera presidente de la Diputación, que lo tiraron de su partido por el caso Alquería, y ahora esté decidiendo la presidencia. Claro, la verdad es que la política da unas vueltas apasionantes, pero yo quizás peco de ingenuo, ¿no? Pero yo creo que sería ideal que valorásemos, por ejemplo, quién debe seguir al frente de la Diputación, por ejemplo, por una cosa que a mí me parece muy importante. Mira, yo vengo de un ayuntamiento, Massanassa, donde lleva 28 años el Partido Popular gobernando. Y lo que pasaba antes con la Diputación es que los fondos que llegaban a los ayuntamientos muchas veces no se repartían en función de la población como sí se hace ahora. Es decir, yo creo que, por ejemplo, eso debería ser un factor a valorar, ¿no?, por nuestros diputados provinciales de todos los partidos. Es decir, qué se ha hecho desde la Diputación en estos últimos 4 años y qué propone hacer el Partido Popular, a diferencia de lo que ya hizo, ¿no? A mí me gustaría que la negociación se llevase en esos términos, porque significaría que nuestros diputados están mirando por los intereses de los ciudadanos, cada uno desde su prisma. Ahora, si tú me preguntas qué pasará, ¿no?, con ese diputado del partido comarcalista o localista de la Valle en Sunís, pues la verdad es que yo creo que a estas horas nadie lo sabemos, ¿no? Y ojalá lo que pase... A ver, Vicente, yo, de verdad que si lo supiera lo diría tranquilamente, pero en este momento creo que ni lo sé yo ni lo sabe nadie. Porque, claro, hay, en primer lugar, claro, el Partido Socialista en su momento trató muy mal a Jorge Rodríguez. Nosotros nos hemos personado como acusación popular, o sea que tampoco es que seamos ahí la bicoca. Hemos hecho con total lealtad una acusación como debe ser cuando hay un caso de este tipo, pero claro, el que realmente lo ha masacrado ha sido su propio partido, incluso desde el principio hasta el final, porque como decía Fran que el Partido Popular tapa a los casos de corrupción. No es verdad, el Partido Popular suspende. De hecho, siempre hemos criticado internamente que se haga eso, porque la política de la izquierda normalmente es no tomar ninguna medida disciplinaria hasta que no se produce la apertura del juicio oral, que me parece absolutamente correcto. Nosotros éramos, el Partido Popular, más papistas que el Papa, y en cuanto había la más mínima imputación, automáticamente suspendíamos la militancia. Pero en el caso de Rodríguez, el Partido Socialista ha actuado de forma inversa a lo que hace habitualmente con otras personas que pasan por el mismo trance, y lo expulsó del partido cuando se produjo la detención. Y las detenciones a veces tienen fundamento y otras no. Esta no tuvo fundamento. Y ha quedado demostrado, no en la instrucción, porque la instrucción se ha validado todo, no en el auto de apertura juicio oral, que efectivamente considera una serie de cosas, sino después de todo un proceso muy largo en las sesiones del juicio oral y la decisión de la sala, que considero muy fundamentada en derecho. Por lo tanto, yo creo que el tratamiento ha sido injusto. Yo creo que eso no se perdona en estos momentos. Fran, dolido está Jorge con la izquierda y con la derecha también, con el PSOE y con el PP. Bueno, yo creo que, en contra un poco de lo que decía Vicente, ¿no?, yo recuerdo la campaña del 2015, ¿sí?, en la que se presentaban Francisco Camps, bueno, acababa de dimitir, ¿no?, pero Francisco Camps ejerció el cargo de presidente de la Generalitat estando investigado, sí. Alfonso Rus. No, Alfonso Rus no. Bueno, Alfonso Rus fue investigado después. No, fue investigado al final de su mandato y dejó la presidencia de la Diputación. Pero cuando pierde las elecciones en Xàtiva, no sé si recordáis aquella banda de música que le hicieron con el audio famoso de los billetes, ¿no? Bueno, que presuntamente es él, ¿no? Quiero decir, yo creo que cuando los partidos políticos, cuando tienen un caso de presunta, ¿no?, porque hasta que no hay sentencia, evidentemente, no podemos hablar, pero cuando tienen un caso de presunta corrupción, pues lo mismo que ha pasado con Mónica Oltra. Quiero decir, al final, yo lo escribí en mis redes sociales, quiero decir, yo creo que Mónica Oltra es inocente, yo personalmente pienso que lo es. Ahora, ¿creo que debía dimitir? Sí, porque por la misma razón que a lo mejor un profesor acusado de un delito de un abuso de un menor debe de apartarse temporalmente hasta que eso se esclarece, ¿no? Porque hay un interés superior, que es la gestión de nuestro dinero, la gestión de nuestros recursos humanos, la protección de esos menores, ¿no?, en el caso del profesor. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Quiero decir, si luego el político está más o menos dolido, pues bueno, evidentemente, pues puede ser que paguen justos por pecadores. Pues puede ser, pero la actitud responsable de los partidos yo creo que es apartar a esas personas, ¿no? Yo creo que el Partido Popular en su momento no lo hizo, y creo que el Partido Socialista, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, sí que lo hizo. Se ha hecho incluso de forma exagerada. O sea, que ha sido criticada por los propios militantes de forma exagerada. Y ahora Paco Camps, por cierto, tiene 7 absoluciones, y ayer, que tenía un juicio de la Audiencia Nacional en el piso de arriba donde se está desarrollando la Gürtel, todo indica que va a haber
una octava absolución y la última. Ahora, ¿cómo se restaura el honor de Paco Camps? Tuvo que dejar el partido, la presidencia del partido, la presidencia de la Generalitat por un ataque judicial que puede que ahora salga en último extremo, incluso en el último caso. Pero Vicente, ahí la clave yo creo que la tiene el propio Partido Popular. Quiero decir, ¿cómo se restituye? Pues el Partido Popular puede en las elecciones del 2020 y tantos ponerlo otra vez en las listas, ¿no? Y es que creo que son poner una, quiero decir, ¿no? Sería una buena manera de si el hombre luego sale inocente y demás, ¿por qué no? Quiero decir, la clave creo que la tienen los partidos, y el PP y el PSOE y cualquiera. Yo creo que estamos ahí de acuerdo, pero el PP y el PSOE es complicado. Anun, veremos qué pasa con lo de la presidencia de la Diputación, pero sí que es cierto que el momento tenso lo recordamos todos, las detenciones fueron, yo creo que excesivas, en la parte judicial. Totalmente. Y se quedaron ahí esas imágenes. Nuestros compañeros juristas saben más, pero desde luego yo como espectadora la vi un poco desproporcionada. Y jurídicamente, en el marco de la investigación, fue avalada por Fiscalía, por la instrucción, y luego fue avalada por la Audiencia Provincial por vía de recurso. Es decir, que jurídicamente yo no tengo nada que discutir a lo que dice la Audiencia Provincial o los juzgados de instrucción. Pero con el desarrollo posterior del procedimiento sí que parece que había, en fin, hay otros casos en los que procedería más la detención que este precisamente. Pero vamos, yo creo que contraria a derecho no es, de hecho ha sido validada por la propia sentencia que los absuelve, valida la actuación de la fase de instrucción. A posteriori es muy fácil decir que fue desproporcionado. Pero las formas. Sí, pero fíjate, efectivamente, y cuando detuvieron a Serafín Castellano en la puerta de su casa a las 6 de la mañana con las cámaras de La Sexta, también era muy desproporcionado. Formalmente, sí. Formalmente, no sé si eso forma parte de un procedimiento establecido, no lo sé. No creo que avisar a una cadena de televisión a las 6 de la mañana en la casa particular de un señor forme parte. Eso también es desproporcionado. Ya veremos qué pasa con el juicio de Serafín Castellano. Es cierto. Caso Alquería, hablaba Fran de Mónica Oltra. Vamos con esos titulares que estamos leyendo estos días. Se levanta el secreto del sumario de Caso Oltra. El gabinete de la ex vicepresidenta parece ser que se ha demostrado no conocía los abusos a la menor antes de la investigación judicial. Un informe policial ha confirmado también la versión de Mónica Oltra. Ella mantuvo en todo momento que se enteró el 4 de agosto, más tarde que alguno de los miembros de su gabinete. Vicente niega con la cabeza. No, es que no exactamente dice eso. El auto, la parte de la pieza que se ha levantado el secreto es el análisis de los correos electrónicos de Mónica Oltra con su equipo. Y en esos correos Mónica Oltra no hace ninguna mención. Eso no quiere decir que no lo conociera, quiere decir que era prudente. No quiere decir nada. Porque la investigación, concretamente ha quedado en un juzgado, que es Instrucción 15, que es conocido en el ámbito jurídico por la, no en este caso, siempre por la meticulosidad en todas las instrucciones. Y yo creo que hay indicios, por lo poco que conozco, para poder determinar por otras vías, no por las de los correos, que sí que tenía conocimiento. Pero es una opinión personal no es ni siquiera jurídica, porque es de lo que voy cogiendo de un sitio de otro. Sí, Fran. Claro, evidentemente las opiniones personales, yo lo decía hace un momento, ¿no? A mí me da la sensación de que Mónica Oltra no ha cometido estos hechos por los cuales se le acusan, pero sí que quiero ser muy, muy escrupuloso con la investigación, porque, claro, como bien decía Vicente, lo que se ha levantado ahora es el secreto de una parte, ¿no? Claro. Lo que sí que a mí me llama la atención es que ese informe policial, que si no me equivoco está fechado a 10 de mayo, se conozca hoy, igual que la sentencia de Jorge Rodríguez se conoce un día después de las elecciones municipales autonómicas, o la detención de Serafín Castellano se produce días después de las elecciones y no antes. ¿Esto quién marca estos plazos? Yo no quiero decir. Dejo la pregunta ahí. Quiero pensar que son meras coincidencias, pero estos días un compañero tuyo, Kiko Arabí, publicaba un hilo en Twitter en el que hacía referencia a los tiempos de las detenciones, a los tiempos de las sentencias y demás. Yo creo que hemos pecado todos los partidos de exceso, quiero decir. Nos hemos puesto el listón tan alto que muchas veces utilizamos esto como arma arrojadiza y al final se lleva por delante a políticos buenos de todos los partidos. Pero aún así sigo pensando en que en esa balanza, ¿no?, entre llevarse por delante la carrera política de un político y el proteger el dinero público, los funcionarios, el interés superior, creo que debe ser el de proteger, ¿no?, lo público frente a la carrera, que a lo mejor después se puede restituir, ¿no? Bueno, yo no veo ninguna mano negra judicial
los plazos en los de tiempos. Es verdad. Casal quería 18 días antes de las elecciones, ya estaba, no se ha publicado. Bueno, no, ya estaba, ¿por qué? Se ha publicado la sentencia 2 días después de las elecciones, pero es una norma habitual que los jueces no deben interrumpir los comicios, pero lo hacen también, por ejemplo, en el caso de los ERE. Pasó exactamente igual, con lo cual yo creo que es una norma normal. Los jueces están para administrar justicia y no para influir en una decisión electoral. Yo creo que no hay mano negra, que puede ser un criterio de prudencia y que se produce tanto a favor de un partido como a favor de otro, es mi opinión. Anun, ¿cómo se ve estos tiempos de casos? Bueno, el informe de Mónica Oltra estaba redactado 18 días antes de las elecciones y no se publicaba hasta el día de ayer, un poco siguiendo el argumento de Vicente, ¿no? Para no variar. Yo coincido con Vicente. Yo tampoco creo que haya una mano negra. Quizás soy muy inocente o muy ingenua, pero no me gusta pensar en que haya una voluntad explícita de alterar nada. Yo es un criterio de prudencia. Y sí que yo creo que enlazaría este aspecto, aunque sea volver un poquito para atrás, pensar en la clave de las elecciones autonómicas, por el tema de Mónica Oltra, que Baldoví no era Oltra. Y quizás el resultado de Compromís ¿Hubiera sido otro? No lo sé, pero con Mónica de cartel. Seguramente porque Baldoví ha estado mucho tiempo en clave nacional y creo que no, aunque haya hecho una buena campaña con mucho trabajo y demás, pero no es Mónica Oltra. Entonces, perdón que vuelva un poquito para atrás, pero ya que ha salido el tema, me parecía interesante pues, matizar que Baldoví no es Mónica Oltra. Mónica Oltra te podrá gustar o no, pero es un animal político total. Sí. Entonces, claro, al no comparecer por los motivos de la causa judicial, evidentemente aseguro que por lo menos una parte importante de la disminución de voto compromiso es esa. Ha sido la caída de Mónica Oltra. Minutos finales que vamos a dedicar muy rápido a tener una valoración. Pedro Sánchez adelanta elecciones, además lo hace cuando estábamos aún analizando los resultados, Fran. No nos dio tiempo a hacer los análisis del 28M y sale Pedro a decirnos que de nuevo tenemos elecciones. Bueno, yo creo que los resultados de las elecciones autonómicas y municipales dejan un panorama muy favorable al Partido Popular. Todo apunta, no, en muchas comunidades ha habido un cambio de ciclo, no tanto porque el Partido Socialista baje una barbaridad, que la bajada realmente tampoco es tanto. De hecho, en la Comunidad Valenciana el Partido Socialista mejora sus resultados. Pero creo que lanzan un mensaje y yo creo que el presidente del gobierno entiende ese mensaje y convoca elecciones, que es lo que le llevaban pidiendo durante muchos meses los partidos de la oposición, especialmente el Partido Popular y Vox. Creo que no hay ningún tipo de premeditación en si son en verano o no. Alberto Núñez Feijóo también convocó elecciones en verano el año de la pandemia o el año después. Quiero decir, yo creo que al final lo que hay es un mensaje de la ciudadanía y es que se quiere expresarse. Sí. Y así lo hará en julio. Nos quedan 2 minutos, les voy a pedir rapidez. Yo creo que es que lo ha hecho no solo en clave electoral, sino en clave de política interna de su partido. Era evidente que después de los resultados iban a pedir un congreso extraordinario para censurar a Pedro Sánchez, sobre todo por parte de los varones que han perdido posiblemente por las políticas erráticas nacionales. Entonces yo creo que ha sido una convocatoria de autodefensa personal. No ha mirado los intereses generales y creo que ni siquiera los intereses de su partido. Bueno, decisión estratega, totalmente de acuerdo, Ana. Totalmente, yo coincido con Vicente y además es que el modelo que maneja Moncloa dice que los 760.000 votos casi que le ha sacado al PP, el PP a PSOE en las elecciones municipales, no le da todavía al PP para tener la mayoría incluso con Vox, con lo cual lo ha hecho todo acelerado para que tanto los pactos de sumar y demás les estén un poco a contrapié y que todavía no tenga la mayoría absoluta clara el PP. A mí en este caso se me va la ingenuidad. Bueno, pues último cartucho de Pedro Sánchez, veremos cómo queda, que seguiríamos con nuestros contertulios, pero tenemos que despedirlos. Fran Raga, todo un lujo que haya estado con nosotros, buenas noches. Muchísimas gracias. Vicente Ibor, gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto, buenas noches. Y Anun Ramírez también. Gracias, buenas noches, Silvia. Nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 9. Nos asomamos para el análisis político aquí en Ágora. Hasta mañana.